Vamos con la segunda parte. Yo sé, hermanos, que es un tanto complicado el hecho de comprender tal vez esto, pero hermanos, es necesario que nosotros hagamos este proceso. Ahora quiero mostrarles el ejemplo, porque es el proceso para hacer la exégesis. ¿Cuál ha sido? Alguien me preguntaba por allá, y creo que es necesario mostrarles. Por ejemplo, ahí está el texto. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso para hacer la diagramación? Primero hay que estudiar las palabras. Por ejemplo, este es un pronombre personal acusativo segunda persona, ustedes. El otro es una conjunción, una partícula conjuntiva. Luego el participio que hemos visto, que también es verbo. Activo, presente, acusativo, plural, masculino. Ese proceso hay que hacer para poder entender. Necros, muerto, adjetivo, miren, acusativo, plural, masculino, pero ese adjetivo se sustantiva. Tois, artículo definido, etcétera, neutro. Ese proceso, hermanos, hay que hacer. Si no se hace ese proceso, nos vamos a perder. Transgresiones, sustantivo, dativo, plural, neutro. Y todo lo demás, hamartía, pecado, sustantivo, dativo, etcétera. Una vez que hago ese proceso, hermanos, recién me pongo a hacer la diagramación. Ese es el punto. Y eso es a lo que nosotros hay que apuntar en griego 1 y en griego 2. Ahora, quiero que recordemos un poco esto de acá. Este verbo que ya hemos visto en la clase, el verbo eimi, no olviden, es en tiempo presente, no olviden eso, tiempo presente. Estas son las desinencias, todas. No es como el anterior que al final se puede cambiar la última letra, no, la desinencia es toda esta y el tema verbal también es toda esta. O sea que en pocas palabras hay que memorizar todo. Y esto no cambia, nunca va a cambiar. En tiempo presente siempre va a ser igual. En tiempo presente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Listo. No olviden, nunca cambia esto. Aquí no tiene desinencia, tema verbal, no. Es todo, toda la palabra en sí. Toda la palabra. ¿Está bien? Dicho eso, avancemos al tiempo. Al tiempo imperfecto. El verbo eimi, pero en tiempo imperfecto. El otro era en tiempo presente. Este es en tiempo imperfecto, pasado. ¿Sí? Tampoco cambia. Deben memorizar esto. Toda la palabra. No tiene tema verbal y de desinencia, es toda la palabra. Yo era, yo estaba. Tú eras, tú estabas, él era, él estaba. Nosotros éramos, nosotros estábamos, vosotros erais, ellos eran o estaban. Imin, is, in, imen, ite y san. Listo. Eso deben memorizar. No hay más que memorizar. Si no lo tienen en el texto, o si quieren les paso también las diapositivas. ¿Listo? Listo. Pero deben memorizar, hermanos. Deben memorizar. ¿Cuál es la diferencia hermano, entre este verbo y el anterior que vimos? Sí, tú. Ajá. ¿Cuál es el tiempo de este? Este es pasado.
Pasado. ¿Y el anterior? Presente. Muy bien. Este es pasado. ¿Y el otro es? Listo. Ya, los dos ahí, las voy a separar. La diagramación. Vamos a ir a Juan, que es el versículo más conocido. Uf. Y en Eastward, vamos a Juan. O algunos tienen logos, ¿verdad? Vamos ahí. Tampoco se nota mucho, pero vamos a ir ahí. Y ahí vamos a ver estos verbos que ya vimos. In. Y los que ya tienen el texto ya lo tienen además diagramado ahí. ¿Qué persona es entonces esta? Tercera, muy bien. Exacto. In. Tercera persona. Singular. Vamos. Diagramamos este texto. No es difícil, hermanos. Es súper sencillo. Todas estas palabras casi ya las conocemos. Así que en el cuaderno que tienen o el libro, ahí lo vamos a hacer. Cinco minutos para hacer eso. Listo, lo que vamos a hacer es esto. Este ejercicio es pregunta de examen por si acaso. Así que atiendan bien. Así se diagrama esto. Miren, la línea que sabemos, la otra línea, tres oraciones. Muy bien, hermano. El que no estuvo en clase la anterior, ya se ubica. Ya, basta. Ahí está. Es la diagramación. No olviden nunca, hermanos, los verbos siempre en medio. ¿Qué es lo que no ven? Nada. ¿Cómo que no? Los verbos se ven bienísimo ahí. Lo vamos a diagramar aquí de todas maneras. ¿Listo? Dos líneas. Ahí está. Cogemos ¿qué? El verbo. No olviden nunca eso. Ahora esta línea diagonal, echadito como dice ahí. Como hemos visto que existen tres verbos, obviamente son tres oraciones distintas. Yo por lógica voy a hacer ¿qué? Tres líneas. Porque existe tres verbos. Ahí está el otro verbo. Listo. Ya hice los verbos, que es lo principal. ¿Qué toca? Los sustantivos. O logos. Lo mismo en los tres. O logos. O logos. ¿Sí? Eso es lo que me demanda el texto. Lo que tal vez ustedes no conocen, y lo voy a poner acá abajo, es el sintagma preposicional. A esa no tiene.
La preposición en. La preposición en. Y el sustantivo arjí. Listo. Y al otro lado, la preposición pros y el sustantivo theos. Ahí está. ¿Verdad? Pero además alguien dijo por ahí atrás, hay algo que les une. ¿Qué son esos que los une? La conjunción, exactamente. La conjunción que o kai. Ahí está. Listo. Una vez que usted ha hecho esa diagramación, lo que toca es traducir. No sirve de nada si no lo traducimos. Y es un versículo súper conocido, ¿verdad? ¿Qué dice acá? La palabra, ¿qué? Exacto, la palabra era o estaba, pasado, pero del verbo eimi. La palabra era, vamos a poner las dos, o estaba. Y dependiendo del contexto vamos a quedarnos con una de ellas. Era o estaba, con una de ellas nada más, pero pongamos las dos porque se pueden traducir de las dos maneras. La palabra o logos im en jarjí. La palabra era o estaba, ¿cuándo? En el principio. En esta oración, ¿cuál es el mejor verbo? ¿Era o estaba? Estaba. Exacto. La palabra estaba. ¿Cuándo? En el principio. En esta otra oración, antes de pasar a esta, acá hay una conjunción hilativa, que es y. La palabra estaba en el principio y la misma palabra, dice, la misma palabra era, puede ser, o estaba. Pros, la preposición pros da la idea de cara a cara, junto con, o cerca también, exactamente. En el libro está así. Vamos a poner cara a cara con Dios. ¿Cómo así? Ah, ya. Claro. Acusativo. Acusativo, tiene razón. Como es un sintagma preposicional, acá puede entrar como acusativo o como nominativo. En este caso está como acusativo. ¿Qué es un sintagma preposicional? Explico en el libro eso. Un sintagma preposicional es una frase introducida por una preposición. Eso es un sintagma preposicional, una frase o una oración, muchas veces introducida por una preposición. Eso es un sintagma preposicional. Sigamos, no nos desviemos. Y acá hay otra conjunción. Y. O logos. La palabra otra vez. El mismo verbo, era o estaba. Nos faltó una de esas.
Ahí está teos. Listo. Ahora, hermano. ¿Cómo hacemos para el sujeto ahí, el sustantivo ahí, Listo. Sí. Ahora ustedes se dan cuenta, hermanos, que estos dos son nominativos. Y normalmente el nominativo debe ir ¿dónde? Como sujeto. Pero en este caso, ¿cómo sé yo cuál de los dos debe ir como sujeto? Y no olvidemos que el problema con los testigos de Jehová está acá, ¿verdad? Esto puede ser la diferencia cuando usted explique o haga una contrarrespuesta a lo que los testigos de Jehová dicen, que Jesús no es Dios. Y se agarran del texto para eso. ¿Y cómo yo sé cuál de estos nominativos va primero? La norma gramatical dice que el que tiene el artículo es el que predomina para ir al nominativo, aunque este otro sea nominativo también. Entonces, el que tiene artículo debe ir al nominativo porque predomina, es el que manda en otras palabras, y el otro es el que le atribuye a ese que tiene artículo nominativo. Lo mismo acá, aunque este no tiene atributo, este tampoco. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, esa es la oración, hermanos. La palabra estaba en el principio. Acá hace referencia a esto. ¿Qué hace referencia? ¿De qué palabra? Primero hablemos. ¿De qué palabra está hablando? ¿A quién se refiere Juan en las epístolas juaninas? ¿A qué se refiere? Tanto ya sea en el Evangelio de Juan o en los demás libros de Juan, Apocalipsis, primera, segunda, tercera carta de Juan. ¿A qué se refiere con logos? A Cristo. A Cristo. ¿Quién dijo ahí? Al Verbo. A la segunda persona de la Trinidad. A ese logo se está refiriendo. A la palabra encarnada, a Cristo Jesús. Y por eso es que hace la primera frase, la segunda frase y esta como conclusión. ¿Qué dice? La palabra, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, en pocas palabras, Cristo estaba ¿dónde? En el principio. ¿Y cuándo era el principio? Exacto. En hebreo sería Bereshit bara. Juntamente ¿con quién? Con Dios el Padre. Bereshit bara en hebreo. Juntamente con Él estaba creando las cosas. Este principio, mis hermanos, no es un principio de inicio, es un principio más bien de eternidad. Este verbo, esta palabra, este logos, este Cristo al que tú y yo adoramos, estaba en el principio. Por eso es que Él no fue creado. Fue eterno, es eterno y seguirá siendo eterno. Valga esa palabra. ¿Usted se da cuenta que de aquí ya puedo sacar mi primer punto para el sermón? La eternidad del logos. Mi primer punto. La eternidad del logos. ¿Dice eso o no en esta frase? Sí, y yo puedo irme al Antiguo Testamento, como me decía el hermano, Bereshit bara. Además, logos es una palabra que se usaba tanto en el contexto griego, que ha sido cogida, que ha sido hallada del Antiguo Testamento. De la palabra hebrea dabar, de esa palabra. Y eso, mis hermanos, es teología bíblica. Si usted no domina teología bíblica, se va a perder en su predicación. Este logos viene del hebreo. Dabar. Del hebreo dabar. Es la misma palabra que tal vez los griegos usaban. Para un griego, para los filósofos específicamente, esta palabra logos era lo máximo. O en latín se puede decir el maximus, opus, la máxima palabra. Esta palabra logos era para los griegos lo máximo, lo mejor. Y es ahí donde Pablo dice, para ustedes eso es lo mejor, esa palabra. Para mí lo mejor es Cristo Jesús, el logos, el verbo, la palabra encarnada.
Él, la eternidad encarnada. Mi primer punto, la eternidad del Logos o de la palabra. Punto 1. ¿Me estoy inventando algo de ahí? Está en el texto. Este Logos estaba en el principio. Pero si tú traduces con la palabra era, ¿eso quiere decir que dejó de ser ahora? Porque muchos testigos de Jehová traducen la palabra era en el principio. Pues no, mis hermanos, este verbo, la idea de este verbo, eimi en pasado, la idea es continua. En el pasado fue, hoy es y seguirá siendo. La palabra de Dios nunca deja de ser. Por eso el Cristo es eterno, la eternidad de la palabra. Nunca deja de ser. Por esa palabra eterna es que el mundo fue hecho. Dijo Dios y se hizo. Dijo Dios y se hizo. Ustedes pueden hacer un sermón solo de esto. De muchas formas nos han hablado antiguamente, dice Dios. Pero hoy nos habla por medio de ¿quién? Del Logos, la palabra encarnada. La última manifestación, la última palabra de Dios. Mi primer punto, la eternidad del Logos. Cristo nunca deja de ser. Él es, Él fue, Él es y Él seguirá siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso nos dice Apocalipsis. El verbo de Dios, Apocalipsis 19:14. La misma palabra, Logos, Dabar. Nunca Cristo dejará de ser. Eres la eternidad. Pero además, mi segundo punto, no solamente Él estaba en el principio, y no solamente Él es el principio en sí mismo, sino que además, segundo punto, ese Logos, ¿qué dice? Estaba, ¿con quién? Con Dios, cara a cara. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Allí estaba con Dios. La idea de esta preposición es cara a cara, estábamos junto a junto. Este Logos estaba con Dios cara a cara, frente a frente, así como cuando tú y yo estamos hablando. Por eso Él es Dios. ¿Cuál sería mi segundo punto entonces? Homilética. ¿Cuál sería mi segundo punto? Ayer llevaron homilética. La palabra estaba cara a cara. ¿Cuál sería mi segundo punto? La unión de la palabra con Dios. Un ejemplo. Ok, otro punto. Puede ser, tú puedes enseñar la deidad. Tengo aquí algunos ejemplos. La eternidad de la palabra encarnada. La cercanía de la palabra encarnada. Punto 2. Por si acaso este bosquejo lo hice anoche, así que solo vi el texto y ya. Punto 3. Vamos a ver eso. La cercanía de la palabra encarnada. De Cristo Jesús. ¿Cuán cercano estaba? Aquí cobra sentido el hecho de que Filipenses diga, no escatimó ser igual a Dios, sino se despojó y se sacó y se humilló, tomando forma de hombre. Y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ese que estaba cara a cara con Dios es el mismo que está contigo hoy, y el que vino y se humilló. La gran kenosis. Punto 3. Y la palabra la palabra era, en este caso la mejor traducción sería era, por el contexto. La palabra era Dios.
la identidad de la palabra encarnada. Si tú quieres este bosquejo, mi hermano, lo vuelves homilético, porque este es un bosquejo tal vez muy literal, exegético. No olvides que hay diferencia entre el bosquejo exegético y el homilético. El homilético tiene que escucharse más bonito, mucho mejor. El exegético tiene que ser literal. Entonces, ¿qué quiero enseñar con esto? Si tú puedes diagramar, no es solamente por molestar, es porque de acá puedes sacar el texto completo y el bosquejo completo de tu predicación. La palabra era Dios. ¿Ves cómo concluye Juan? Que este verbo, este Cristo, era Dios. Y cuando dice era, ¿hoy deja de ser? No, este verbo era, es y seguirá siendo por siempre. Por eso cuando los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, están perdidos. Porque claramente el texto nos enseña que Cristo es Dios. Ahora, posiblemente este sea su trabajo que van a hacer. Muchos testigos de Jehová argumentan que acá le falta un artículo definido. Y por eso es que no podemos decir que Dios o que Logos era Dios. Pero no olvidemos que el énfasis está en el verbo. Es un verbo atributivo. Que esta cualidad se le está atribuyendo a esta persona. Si notas, hermano, esta cualidad se le atribuye a esta persona, a esta persona. ¿Y qué cualidad es esa? Que Él es Dios. No hay donde perderse gramatical, como ustedes quieran verlo. Y que esta cualidad se le está atribuyendo directamente. Por eso, mi hermano, que el griego no solamente te sirva para decir que tú sabes griego y nada más, sino para no desviarte de tu bosquejo, del texto mismo. Porque muchas veces, mis hermanos, alegorizamos el texto demasiado. Por eso es importante que entendamos lo siguiente, y es con lo que quiero luchar. Tú debes estar en la base, en el texto. Y yo sé que esto ya lo vieron. Tú debes ir a la teología exegética primero y subir por la teología bíblica, a la teología, una vez que estés en la teología bíblica, teología histórica, la teología sistemática, la teología dogmática y al final la teología pastoral o práctica. Tú debes hacer este recorrido para hacer un sermón. Debes hacerlo, mi hermano. Y al final bajar a ellos. Y tal vez en este proceso encuentres a Cristo. Y en este proceso está haciendo a ellos, como dice Robert, entonces vas a Cristo y luego bajas a nosotros. Perdón, esto es nosotros. Pero si no has hecho este trabajo y directamente te vienes a lo pastoral, mi hermano, estás haciendo una falacia, como dice Donald Carson. Y es entonces donde hay dos extremos. O das un mensaje, un sermón, completamente moralista, o el otro extremo, das un sermón completamente alegórico y encuentras en todo lugar a Cristo. O al final no lo encuentras. Entonces, haz este trabajo, mi hermano. Además, por eso es que es importante que entiendas que todo esto que estoy haciendo de acá es el trabajo que hay que hacer. Y yo tengo un dibujo que hice al escribir teología bíblica. Y este dibujo es, obviamente, la Biblia de principio a fin es cristocéntrica. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así es. Es el hilo conductor de toda la Biblia. Por eso es importante la teología bíblica. La teología bíblica no es que tú sepas versículo tras versículo tras versículo. Y mi hermano, el griego y los idiomas originales te ayudan a estar en el texto, pero también te ayudan a ver todo el contexto.
Todo el contexto. Y esta frase dice así, o esta gráfica dice así: encuentra a Cristo legítimamente, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero encuéntralo legítimamente. No lo hagas por hacer. Haz este trabajo. Encuentra a Cristo, pero legítimamente. Ahí está la clave. Y para eso debes hacer este trabajo, hermano. No puedes venirte a predicar faltando 10 minutos y prepararte como algunos he visto que hacen. No hacen teología exegética, obviamente, porque en 10 minutos no se hace, ni en media hora, faltando un día. Mucho menos la teología bíblica, peor la histórica, y etcétera. Y entonces caemos en la falacia que de Donald Carson llama. Y si nosotros no cobramos ánimo, hermanos, de poder poner pilas, como dicen los colombianos, y rajarnos para poder aprender estos idiomas, no tiene sentido. Así que les llamo y les insto a ustedes, hermanos, si es Cristo mismo el que te salvó, ¿por qué no esforzar? ¿Por qué siempre estamos robando el tiempo de Cristo? Ay, es que es difícil, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Hermano, si has sido llamado para el Señor, tanto para enseñar como para pastorear, debes hacer este trabajo. No puedes solamente irte por lo superficial y venirte directamente acá y sacar las aplicaciones. No puedes hacer eso. Si tú quieres ser un pastor bíblico, debes hacer este trabajo. Estudiar la Biblia no es fácil. Y si tú has pensado que estudiar la Biblia es fácil, estás en un error. Así que cuando yo veo decir, es que es fácil, es que es muy difícil, es que no me gusta estudiar, hermanos, por favor, ¿has sido llamado al ministerio? Esfuérzate por el ministerio y por el dueño del ministerio, el Señor del ministerio, Cristo Jesús. Él entregó todo por ti. Tú no puedes dar estos 2, 3, un año que estás acá, esforzándote lo más que puedas. Yo no sé qué está en tu mente, y posiblemente a estas alturas tú ya estés cansado de todo, porque yo también fui estudiante. Pero yo no sé qué hay en tu mente. Pero mi hermano, una cosa te digo, no hay nada mejor que entregarle todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo a Cristo Jesús. No hay nada mejor, al Logos, a la palabra encarnada, al Dios mismo. Yo no sé qué te ofrezcan de donde tú seas, pero no hay nada más valioso que Cristo. Nada. Recuerda, hermano, y es una frase que está en mi mente siempre: una sola vida hay, y muy rápido pasará. Solo lo que hagas para Cristo, eso quedará. Cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo. Ustedes son jóvenes, han sido llamados a esto. Empecemos por acá. Iniciemos por acá. Esto no quiere decir que ustedes llegan a sus iglesias y empiezan a renegar con sus pastores, ¿verdad? Muchos pastores no han tenido esta oportunidad y a ellos debemos respetarlos, porque pudiendo, sin poder, hacen lo que pueden hacer, y eso el Señor sabe. Pero ustedes que han tenido esta oportunidad y no aprovechan a lo máximo, Dios les pedirá cuentas. No roben a Dios su tiempo. No sean mediocres. Necesitamos en este tiempo en Latinoamérica de personas que hagan exégesis. Nadie lo quiere hacer, porque es un trabajo difícil. ¿Cómo voy a perder tiempo haciendo estas rayitas? Pero hermano, es lo que te va a dar la verdadera exégesis, la verdadera homilética, hermenéutica. Aquí yo no puedo alegorizar. El punto está acá, el punto está acá. Y si es un texto grande, los verbos te van a dar la directriz. Hermanos, ánimo. Ánimo.
El Señor está con nosotros. Dice Mateo, yo estaré con vosotros. Él está con nosotros. Y la palabra es la misma. Ego eimi en griego. Ego eimi. El énfasis. Hablaba con un hermano la otra noche. Ego eimi. Yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los días. Yo soy el buen pastor. La misma palabra. Ego eimi. Ego eimi. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera. Y los 7 yo soy que hay en el Nuevo Testamento, separados de mí, nada podéis hacer. Y esos 7 yo soy y todos los yo soy que hay se unen con Éxodo capítulo 3 versículo 14. ¿Qué dice? Eso es teología bíblica. Ustedes no pueden inventarse nada, hermanos. Todo está en la Biblia. Y hermanos, necesitamos conocer teología exegética y teología bíblica a la perfección. Lo más que podamos. Porque si no, vamos a caer en muchos errores. Porque lo que ustedes están conociendo normalmente es la sistemática, y está bien, la histórica. Pero nuestro énfasis en el seminario logrará o intentará ser la exégesis y la bíblica. Pero si ustedes no ponen de su parte, no se esfuerzan, esto, mis hermanos, no viene por ósmosis, por arte de magia. Esto es sentarse y estudiar y estudiar y estudiar. Y si debes llorar, debes hacerlo. Pero si no haces eso, no tiene sentido. No puedes rendirte a la primera y decir, no, hermano. ¿Has sido llamado al ministerio? Pregúntate bien eso. Si has sido llamado al ministerio, debes hacer este trabajo para cada sermón. Y si no, mi hermano, ora al Señor, porque tal vez el Señor te ha llamado para otra cosa. Si debes desgastar tu vida acá, debes hacerlo. Le decían a Spurgeon, señor Spurgeon, usted predica tantas veces al día o tantas veces entre semana que su salud ya no da más. Y Spurgeon decía, si tuviera otra oportunidad de volver a ser joven, decía Spurgeon, lo haría el doble de lo que ahora doy. Daría el doble de tiempo que ahora doy. No olviden que Spurgeon dormía 2, 3, 4 horas nada más. Y a veces 2 a lo mucho. Por eso murió joven, 54 años aproximadamente. Pero, ¿qué dejó Spurgeon? Solo lo que hagas para Cristo, eso quedará. Yo no sé qué quieras dejar a tus futuras generaciones. Pero si no te esfuerzas, no dejarás nada. No te esfuerzas en el Señor, porque Él es el que da el querer como el hacer para su buena voluntad. Así que, hermanos, esto no es un juego. Estás predicando la palabra de Dios. A veces, conversando con algunos jóvenes, les decía, para mí es más fácil trabajar de mi profesión y gano mucho más. Pero es mucho más comprometedor y hay mucho más compromiso predicar la palabra de Dios y enseñar. Porque puedo mandar a muchos, tal vez en cierto sentido, al infierno, porque les estoy mintiendo. Les estoy haciendo creer algo que no es. Como los teólogos de la prosperidad, supuestamente. Pero muchos reformados, hermanos, tenemos ese teólogo de la prosperidad acá y acá. No queremos esforzarnos más. Suficiente lo que nos dan, nos dijeron que leamos 600 páginas o 300 y ya. Después empezamos, como los bolivianos dicen, a perder el tiempo, a guachear, dicen, ¿verdad?
En buen colombiano es perder el tiempo. ¿Qué es en buen colombiano? Eso. Hermanos, por favor les pido, esfuércense. Lo que vamos a ver en griego 1 es casi nada. Nada. Hay mucho trabajo por hacer. Mucho. Y es tiempo de que Latinoamérica saque teología. Ya no solamente esperemos teología de Estados Unidos. Miren, ahora ya nos acompañan 2 hermanos de Estados Unidos. Ya estamos haciendo teología. ¿Sí o no? No solo los hermanos americanos pueden hacer teología. Los latinos debemos empezar a hacer teología. Aunque es mucho más difícil para nosotros, no tenemos las ventajas que ellos tienen. La universidad o el seminario de Westminster, los libros en inglés, etc. Pero hermanos, con lo poco que tenemos, seamos juiciosos, como dicen los colombianos. Hermanos, hasta aquí quedamos. Pero vamos, el próximo examen de todo lo que llevamos y de todo lo que vamos a llevar de los 2 capítulos. Así que juiciosos.